Las desapariciones de personas son algo frecuente en todo el mundo. Montañistas, exploradores, individuos sin preparación que se aventuran en terrenos desconocidos, sin tomar las precauciones necesarias. Por otro lado, están las desapariciones en las que hubo o pudo haber un hecho criminal de por medio. En uno u otro caso, se cuentan por miles al año, pero una familia estadounidense protagonizó una de las desapariciones más extrañas en lo que va del milenio. En primer lugar, porque se trata de una familia completa y no de un solo individuo temerario. Pero lo más extraño es que parecen haber pistas que apuntan en diferentes direcciones y cada una es más desconcertante que la anterior. Bobby Jamieson, Sherilyn Jamieson y Madison, su pequeña hija de 6 años, se desvanecieron de una manera inexplicable, dejando detrás de sí un misterio que ya es parte de las referencias obligatorias del mundo de lo extraño. Descubramos los insólitos detalles del caso de la familia Jamieson. Fragmentos de la noche. Ocurrió en el sur de Oklahoma, en una región montañosa, de gran fama por su belleza natural. Los Jamieson, una familia que buscaba reorganizar su vida en un nuevo lugar, compraron a principios del mes de octubre de 2009 una propiedad de 40 acres, unas 16 hectáreas, en una zona aislada, cercana a las montañas Sands Boys. Hasta ese momento, habían vivido en una pequeña propiedad a orillas de un lago en Eufaula, en el mismo estado de Oklahoma. Su plan era mudarse de inmediato, tanto así que el plan contemplaba instalarse en un nuevo contenedor de almacenamiento que trasladarían desde su antigua residencia. Pero primero tenían que observar y recorrer su nueva propiedad, e hicieron una primera visita en la que se entretuvieron conversando con un lugareño. Tiempo después, ese hombre diría a la prensa que la familia se le veía alegre y de buen humor, entusiasmados por su nueva vida al pie de las montañas. Luego de una rápida inspección, los Jamieson se retiraron, pero dijeron que regresarían al día siguiente para instalarse, solo que eso nunca ocurrió. Lo cierto es que nadie esperaba a los Jamieson en las montañas Sands Boys, ni tampoco los despidieron en Eufaula. Nadie sabía que habían desaparecido. No fue sino hasta el 16 de octubre, cuando ya habían pasado 8 días desde el encuentro con el lugareño, que se supo que algo había ocurrido con la familia. La información llegó a las autoridades a través de unos cazadores que se encontraban de excursión en una zona poco concurrida de un camino rural que se adentraba en un área aislada del bosque. El lugar estaba a medio kilómetro del último lugar donde la familia fue vista. A un costado del camino estaba la camioneta de Bobby. La capa de polvo sobre el parabrisas indicaba que llevaba ahí al menos un día. Los cazadores comprobaron que el motor estaba frío. Una vez hecha la denuncia, las autoridades se dirigieron al lugar a investigar y abrieron el vehículo. Dentro de la cabina encontraron la billetera de Bobby, ropa de abrigo, un GPS, el bolso de Sherilyn y oculto debajo del asiento del conductor, $32,000 en efectivo, aún dentro de una bolsa de banco. Además, los Jamieson habían dejado sus teléfonos celulares. En el teléfono celular de Bobby se encontró una foto de su hija, Madison, que se cree que fue tomada el día antes de la desaparición. Los miembros de la familia, interrogados cuando se abrió la investigación formal, creen que la última fotografía de Madison no fue tomada por Bobby o su esposa, sino por otra persona. Starlet, la madre de Bobby, explicó el porqué de esta suposición. En la foto, Madison mira hacia otro lado, parece infeliz y tiene los brazos cruzados. A ella le encanta que le hicieran fotos y si hubiera sido Bobby o Sherilyn los que estuvieran detrás de la cámara, no habría tenido ese aspecto. Hubo 2 detalles más que solo añadían misterio. La camioneta no tenía ningún desperfecto mecánico, ni mostraba signos de lucha, emergencias médicas
o maniobras bruscas. Sencillamente, la habían estacionado al lado del camino y se habían marchado. Pero dentro de la camioneta sí había un testigo, y aunque no pudiera hablar sobre lo ocurrido, Macy, la perra de Madison, fue abandonada en la cabina de la camioneta. El animal se hallaba al borde del deceso a causa de la deshidratación, porque los Jamieson abandonarían sus pertenencias, una gran suma de dinero, y a la mascota de la familia para marcharse sin dejar rastros. Era algo para lo que ni la familia ni las autoridades tenían explicación. Por otra parte, la tecnología tampoco estaba del lado de los investigadores. El GPS de la camioneta, un dispositivo portátil, ya que en 2009 no había vehículos civiles con GPS integrado, había registrado la posición previa de la familia, pero ese dato no fue de gran utilidad. Según el aparato, los Jamieson habían estado en una colina cercana del lugar donde se halló la camioneta, pero al revisar el área señalada, solo se encontraron las huellas del vehículo y el calzado de los ocupantes. Ninguna pista relevante, nada que los condujera a los Jamieson. El 17 de octubre, apenas un día después de hallar la camioneta, varios grupos de búsqueda, con un total de más de 300 personas, se organizaron para rastrillar el área. Una vez más, los esfuerzos parecían condenados al fracaso. La búsqueda se suspendió luego de que no se encontrara ni un solo rastro. El caso pasó a primera plana y la sensación de las autoridades que se transmitió a la comunidad era de frustración. El Departamento de Policía y el FBI siguieron buscando pistas durante meses, pero todos los rumbos que tomaba la investigación terminaban en un callejón sin salida. El sheriff Bushap, encargado de las pesquisas, lo resumió en un comunicado público. A muchos investigadores les gustaría tener tantas pistas como nosotros. El problema es que apuntan en muchas direcciones diferentes. Una cámara de seguridad, colocada en el exterior de la casa de Eufaula, había registrado los preparativos de la familia el día anterior a su desaparición, y lo que se veía en la filmación era muy extraño. En ese registro se veía a los Jamieson entrando y saliendo de la casa, mientras llevaban bultos y paquetes a la camioneta, pero se movían de forma mecánica, sin dirigirse la palabra, como si estuvieran en una especie de trance. Este comportamiento hizo sospechar a la policía que podrían estar bajo los efectos de alguna sustancia, pero esa pista, como las demás, no condujo a nada. El registro de la vivienda y la propiedad no descubrió ninguna prueba de que estuvieran consumiendo metanfetamina o cualquier otra sustancia ilegal. Y había un asunto más: el dinero encontrado en la camioneta. En el momento de la mudanza, tanto Bobby como Sherilyn estaban desempleados y recibían cheques por discapacidad, pero la suma que recibían no podían de ninguna manera explicar los $32,000 en efectivo encontrados en la camioneta de Bobby. Ninguna persona cercana a los Jamieson pudo explicar o siquiera especular de dónde vino esa suma de dinero. Una vez más, el sheriff Busham se expresaría al respecto. Normalmente, en el transcurso de una investigación, comienzas a eliminar escenarios uno por uno. No hemos podido hacerlo en este caso. Con los Jamieson, todo parece posible. Tuvieron que pasar 4 años para que al fin hubiera un final. Pero un final no significa una respuesta. El 16 de noviembre de 2013, otra vez fueron unos cazadores que se encontraban buscando un lugar para acampar, quienes se toparon con los restos óseos de 3 cuerpos en las profundidades del bosque, a casi 5 kilómetros del lugar en donde se encontró la camioneta de Bobby. Los forenses encontraron además trozos de ropa, zapatos y dientes. No hubo dudas. Las pruebas de laboratorio identificaron los restos como los de la familia Jamieson, pero los restos no fueron suficientes como para establecer la causa del deceso. No se encontró evidencia de golpes o disparos en los restos óseos, pero tampoco se descartó la posibilidad de un fallecimiento violento. Esto trajo de nuevo la desaparición de los Jamieson a las discusiones de actualidad, y a falta de respuestas, las teorías comenzaron a llenar los foros y los programas de televisión. Una de estas teorías es la llamada
Teoría del asesinato autoprivación. La base de esta teoría es una carta de 11 páginas hallada en la camioneta. Se supone que fue Sherilyn quien la escribió, y en la prensa se le llamó la carta de odio. En estas páginas, Sherilyn se queja de que Bobby era antisocial, prácticamente un ermitaño, y pretendía aislarla a ella y a Madison del mundo exterior. Esta carta, o mejor dicho, el tono en el que estaba escrita, tenía una especie de gemela. Se trataba de otro escrito, hallado en la casa de Eufaula, donde Sherilyn hablaba largamente sobre la muerte. El sheriff Bishop ya había señalado que la familia parecía obsesionada con el tema del deceso, pero Connie Kokodan, la madre de Sherilyn, lo desmintió. Según la mujer, tanto Bobby como Sherilyn eran padres responsables y amorosos, sin un lado oscuro que quisieran ocultar. Como he dicho desde el principio, creo que alguien los asesinó. No hay forma de que Bobby y Sherilyn dejaran que algo le pasase a Madison, dijo. La otra teoría, respaldada por la misma Connie, es que la familia fue asesinada por una secta. Según ella, se trataba de una organización de fanáticos que tenían una lista negra en la que estaba apuntado el nombre de Sherilyn, y había indicios que apuntaban en esa dirección. Cuando un programa de televisión dedicó un especial al misterio de los Jamieson, Nikki Chenell, una amiga íntima de Sherilyn, dijo que había recibido una llamada anónima. La voz era de una mujer, quien le dijo a Nikki que tenía conocimiento de un grupo extremista de supremacía blanca, un grupo que tenía un libro con un listado de personas que habían sido señaladas como problemáticas. Esta mujer recordaba algunos de los nombres que figuraban en ese libro y realizó una búsqueda en internet. Así pudo relacionar esos nombres con varios casos de personas desaparecidas, y así había ocurrido con Bobby y Sherilyn. Pero una vez más, el destino parecía burlarse de quien quisiera encontrar la verdad en el caso Jamieson. Esa llamada fue la última, una pista más, que se deshacía antes de llegar a ninguna parte. También existió una tercera hipótesis, la teoría paranormal. Al parecer, Sherilyn había estado comportándose de modo extraño durante los últimos tiempos. Hablaba de situaciones extrañas y de una presencia paranormal en la casa de Eufaula. Fue algo de lo que habló con el pastor de la región. Decía que la casa estaba habitada por fantasmas y que la pequeña Madison era capaz de hablar con ellos. Y de hecho, la policía encontró un libro en la casa con el título Biblia de las Brujas. Tal vez no significara nada, pero el pastor también había declarado que Sherilyn le consultó acerca de la manera de conseguir lo que ella llamaba balas especiales para defenderse de fantasmas. Luego, esto fue explicado por su amiga Nikki, quien dijo que solo se trataba de una compra que ambas hicieron como parte de una broma. Pero sus dichos contrastaban con las últimas declaraciones del pastor, quien dijo que Sherilyn le había preguntado si había posibilidades de conseguir balas especiales para defenderse de los espíritus. Como ya era más que habitual, ningún testimonio conducía a una respuesta, y hasta el día de hoy, casi 15 años después, no hay ningún indicio firme que pueda explicar qué fue en realidad lo que ocurrió con los Jamieson. Drogas, delirios místicos, secuestro, todo parece posible, excepto encontrar la salida a este laberinto en las aisladas montañas de Oklahoma. Algunas veces, las cosas menos pensadas suceden. Otras, las sombras parecen engullirlo todo, y los días más hermosos pueden transformarse en una oscuridad pesada, como los fragmentos de la noche. Esta es la historia de una familia, una historia de gran misterio que de la nada dejó este mundo sin que nadie pudiera explicarse el porqué. Fragmentos de la noche. Los Dardin vivían en Illinois, Estados Unidos. El grupo familiar estaba compuesto por Russell Kit Dardin, nacido el 22 de junio de 1958 en otro condado, pero en Illinois también,
Ruby, Elaine y el hijo pequeño de ambos llamado Peter. Ellos llevaban mucho tiempo juntos. En el año 1979 habían contraído matrimonio y en 1984 Peter había llegado a este mundo. Eran una familia común, eran muy católicos y solían ir siempre a la iglesia. Russell, hasta el año 1985, no tenía un trabajo estable con grandes ingresos, pero fue entonces que terminó un curso de trabajador especializado en una planta de tratamiento de agua. Ya más asentados, debido a ese mejor ingreso, la pareja decidió comprar una casa rodante para poder vivir en donde quisieran. En 1986, ellos habían alquilado a una pareja de agricultores un terreno en donde instalaron el tráiler. Este terreno estaba en las afueras del condado de Aina, Illinois, en la ruta 37 y en medio de un pintoresco bosque. Ellos instalaron allí las esperanzas y sueños que tenían en mente. Todo era felicidad, sin saber que de un día para el otro todo iba a cambiar y los sueños se transformarían en pesadillas. Mientras Kit trabajaba en la planta de agua de Rend Lake, Ruby encontró un trabajo en una tienda que vendía cosas para oficinas en Mount Vernon, una ciudad ubicada en el condado de Jefferson, Illinois. Ellos estaban felices. Kit le regaló a Peter para su cumpleaños número 3 un bate de béisbol y disfrutaba de jugar con su hijo este deporte. Con su esposa eran apasionados por la música y esto lo conectaba con su religión. Los dos eran parte de la banda de la iglesia bautista de la localidad. Él cantaba en el coro y ella tocaba el piano. Aunque la familia se encontraba muy bien allí donde estaban, tuvieron una idea. Tratarían de mudarse de la casa rodante a una casa en otra localidad. Fue entonces que pusieron en venta su casa rodante, y no solo querían mudarse por una cuestión de comodidad, sino que en 1987, en el condado de Jefferson, la inseguridad había crecido muchísimo. Solo en ese año, hubo unos 15 asesinatos. Kit no quería seguir viviendo en un lugar que fuera peligroso para su familia, por eso estaban decididos a irse de allí, y con todo lo sucedido, no era un proyecto a largo plazo, sino que era un objetivo a alcanzar pronto. Ruby y Kit estaban esperando a su segundo hijo, y la violencia no paraba de crecer. Creían que mudarse a Mount Vernon era una mejor opción, y así también poder estar más cerca de los suegros de Kit, que vivían cerca de allí, y las noticias no eran muy alentadoras. Uno de los asesinatos más conocidos de la época fue el de Thomas Auld, quien asesinó a su padre y a sus 3 hermanos. Luego de esto, también se conoció el caso de una niña de 10 años, que fue abusada y luego asesinada. Aina se encontraban entre 2 rutas que se habían convertido en unas carreteras muy concurridas por criminales. La familia ya se encontraba en un estado de paranoia, a tal punto en el que una noche una mujer les pidió a los gritos poder usar el teléfono de su casa en medio de la noche, petición que Kit rechazó para mantener a salvo a su familia. Sin embargo, el 18 de noviembre de 1987, todo se vino abajo. Ese día Kit faltó a su trabajo sin avisar, y eso llamó la atención de su jefe, ya que Kit era uno de los trabajadores más responsables, así que decidió llamar a su casa. Sin embargo, a pesar de los llamados al hogar de los Darden, nadie atendió. El jefe, al ver esto, decidió llamar a los padres de Kit para avisarles lo que estaba ocurriendo y que fueran a revisar la casa de la familia por las dudas. Los padres de Kit avisaron a la comisaría y fueron junto a los oficiales a la casa de Kit para ver qué pasaba. Al entrar a la casa, los oficiales y los padres de Kit no podían creer lo que estaban viendo. Lo que había delante de ellos era terrible. Frente a sus ojos estaban los cuerpos de Ruby y Peter, atados con cinta, llenos de sangre y muy golpeados. Pero no solo ellos estaban allí, también se encontraba el cuerpo de la niña que estaba por nacer. Parece ser que Ruby, al ser golpeada de esa manera tan brutal, entró en trabajo de parto y allí nació la pequeña. En el piso se encontraba el bate de béisbol que Kit le había regalado a Peter para su 3er cumpleaños. Lo único que faltaba encontrar era a Kit, quien no se encontraba en el lugar de los hechos.
y tampoco se sabía su paradero. No había rastros de él en la propiedad. Los oficiales habían empezado a sospechar que Kit había enloquecido y había asesinado a su familia. En la propiedad tampoco estaba su auto, y esto les hizo pensar en una fuga, pero sus familiares, amigos y conocidos dudaban mucho de esta teoría, ya que sabían que Kit era un hombre muy apacible y amaba a su familia. A estas alturas era necesario encontrar a Kit para entender qué era lo que había pasado. Por la mañana del 19 de noviembre, un día después del descubrimiento de la macabra escena, los oficiales, con la búsqueda de Kit en marcha, encontraron su auto estacionado en un centro comercial. Este era un Plymouth rojo. Cuando lo revisaron, encontraron que estaba lleno de sangre por dentro. Por fuera también había ciertas manchas, dejando en evidencia que alguien había querido limpiar el rastro. Por la tarde de ese mismo día, a tan solo 1,5 kilómetros de donde se encontraba la casa de la familia Darden, un grupo de cazadores encontró el cuerpo de Russell Kit. Por las condiciones en las que se encontraba, dejaron descartada la teoría que decía que él había ultimado a su familia. La cara de Kit estaba destruida y tenía sus partes seccionadas. Los forenses advirtieron que Kit llevaba sin vida cerca de 24 a 36 horas, a diferencia de los demás integrantes de la familia. En cambio, Ruby, Peter y la bebé recién nacida estaban sin vida hacía 12 horas. Esto dejaba en evidencia que Russell Kit no había sido responsable del asesinato de su familia. A pesar de haber encontrado todos los cuerpos, no había rastros de quién podría ser el asesino de la familia Darden. No había pistas de nada. Nadie sabía por qué habían sido víctimas de tal acto de crueldad. Los oficiales comenzaron a sospechar de cualquier persona que hubiera tenido algún pequeño altercado con Kit o su familia. Trataron de encontrar huellas dactilares en la casa o el auto, pero esto fue en vano. Los policías interrogaron a un compañero de trabajo con el que Russell había tenido alguna vez una pequeña discusión, aunque luego de la entrevista, los oficiales lo descartaron como posible sospechoso, al ver que no tenía absolutamente nada que ver. Al inspeccionar la casa rodante de los Darden, la policía encontró un paquete escondido que tenía marihuana. Esto hizo que comenzaran a pensar en una nueva teoría. Según esta, creían que a Russell Kit lo habían reclutado los jefes de bandas de delincuentes para que comenzara a vender sustancias en el pueblo. Por supuesto, Kit, que era muy católico y una buena persona, se había negado a tal cosa, y en venganza por eso, lo habían asesinado a él y a toda su familia. Pero a pesar de la investigación, no pudieron comprobar nada. Comenzaron a pensar en otra teoría, en que la familia se drogaba y se había endeudado por eso, pero las necropsias dieron negativo al consumo de estupefacientes en la pareja Darden, con lo cual no podía haber sido una venganza por problemas de pago. También hubo otra teoría, que planteaba que alguien había intentado seducir a Ruby, y esta, al negarse a las pretensiones de este hombre, había sido atacada. Sin embargo, el cuerpo de Ruby no presentaba signos de haber sido víctima de abuso, así que la teoría fue descartada. Algo extraño era que los asesinos no habían robado ninguna pertenencia de la familia. Todas sus cosas estaban allí, desde los muebles hasta las joyas. El pánico se apoderó del pueblo, ya que nadie podía creer lo que había pasado con esta familia muy tranquila, que no tenía problemas con nadie. Habían sido víctimas de uno de los episodios de violencia más crueles de los últimos años. Los vecinos y habitantes del pueblo, sin saber cómo confrontar esa violencia que se vivía en el pueblo, comenzaron a estar armados todo el tiempo. Todos tenían alguna pistola, rifle o escopeta. Hasta varios conductores llevaban sus pistolas en lugares en los cuales los pasajeros podían verlos. Al no encontrar a los asesinos de la familia, ya que no podían soportar la presión de vivir en un lugar con una violencia tan alta, y sin saber quiénes eran los responsables de semejantes actos atroces, a final de los años 80, la policía de Illinois intentaba resolver distintos casos de un asesino en serie de la zona. A pesar de estudiar todos los casos en profundidad, seguían sin poder descubrir
quién había sido el autor de estos actos de crueldad máxima. Llegando al final de los años 90, precisamente en 1999, la policía comenzó a estudiar al asesino en serie, Ángel Reséndiz, mejor conocido como el asesino del ferrocarril. Este se entregó a la policía de Texas y se caracterizaba por ir viajando por Estados Unidos, en camiones o trenes. Sorprendía a sus víctimas cerca de las vías y las asesinaba a golpes, pero la policía no pudo involucrarlo en el caso de la familia Darden. Luego de estudiar a este asesino, la policía comenzó a ver si podía relacionar a otro asesino en serie con el caso de los Darden. Fue entonces que hicieron foco en Tommy Lynn Sells. Él había asesinado a una niña de 13 años en Texas y en el mismo acto dejó herida a otra. Sin embargo, luego de mucho tiempo de investigación, no lograron conectarlo con el caso, a pesar de que él declaró haber sido culpable de más de 70 crímenes y mencionar que él había sido quien había asesinado a la familia Darden, aunque se encontraron muchas contradicciones. Declaraba que no recordaba mucho los detalles del crimen y que esto era un mecanismo de defensa para olvidar muchos de los traumas que había vivido. Su testimonio fue puesto en duda muchas veces y por esa razón fue desvinculado del caso. En 2014, Tommy fue ejecutado y los que creían que él había sido el responsable del asesinato de la familia Darden sentían que se había hecho algo de justicia, a pesar de no haber sido condenado por el crimen de la familia Darden. Luego de esto, no hubo más nada. A más de 30 años de lo ocurrido, este crimen sigue siendo un misterio. Los investigadores no fueron capaces de encontrar al responsable. Por eso mismo, la atención se fue difuminando, todo se fue olvidando, pero hay quienes recuerdan a esa familia, que no tenía enemigos, que iban a la iglesia y que se amaban. Esa familia que esperaba a su segundo hijo con ansias, que terminó siendo terriblemente asesinada. En el hemisferio norte, la llegada de Halloween trae consigo una gran expectativa. Es una fecha fuertemente arraigada que incluye fiestas, tradiciones, reuniones y un clima alegre que contrasta con la temática macabra de la celebración. Pero para Devin Griffin, de solo 16 años, todos esos matices iban a resumirse en una sola palabra: horror. Devin había pasado el fin de semana en la casa de su padre y al día siguiente, Halloween, se dirigió a la casa de su madre a eso de las 9:30 de la mañana para cambiarse de ropa y prepararse para asistir a la iglesia. Allí vivía Susan, su madre, su nuevo esposo William Lisk, a quien llamaban Bill, y el hermano mayor de Devin, Derek, de 23 años. Había un integrante más, el hijo de Bill, William Jr., pero todos lo llamaban BJ y tenía 24 años. Ellos conformaban esta familia ensamblada de Martin, Ohio, aquel 31 de octubre de 2010, un día que Devin jamás olvidaría y que marcó su vida de una manera indescriptible. Lo que Devin vivió había sido registrado y será recordado por siempre como el terrible caso de la familia Lisk, recordada en los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. Antes de comenzar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en Spotify como Fragmentos de la Noche. De esta forma, pueden disfrutar también el contenido en audio. Esa mañana, mientras Devin se preparaba, notó que su hermano BJ estaba actuando extraño, preguntándole a dónde iba y cuánto tiempo estaría fuera. Devin describió la personalidad típica de BJ como retraída, oscura y sombría, por lo que se sorprendió de que esa mañana estuviera tan animado y alegre. Devin se fue a la iglesia, después de estar en casa por solo unos 5 minutos. El servicio de la iglesia se extendió mucho esa mañana, y Devin no regresó a casa de su madre hasta la tarde. Después de que el chico entró en la casa, se dirigió a su habitación con la intención de jugar videojuegos. Alrededor de la 1:30 de la tarde, hizo una pausa al darse cuenta de que la casa estaba extrañamente tranquila para un domingo. Por lo general, alguien estaría en la cocina, viendo TV o lavando ropa. Su madre era madrugadora y no acostumbraba a acostarse a descansar durante la tarde.
Susan, de 46 años, trabajaba como gerente de oficina en el Comité Conjunto de Aprendizaje y Capacitación de Carpinteros del Noroeste de Ohio. Le encantaba la jardinería, la caza y el camping, y la describían como una mujer de gran corazón, una madre amorosa y buena amiga. Bill, por su parte, tenía 53 años y era un veterano retirado de la Fuerza Aérea, y como su esposa, amaba las actividades al aire libre. Derek, el hermano mayor de Devin, era un apasionado de los deportes. Tenía un cinturón negro y adoraba pasar el tiempo en el lago Erie, conduciendo su velero. La rutina de la familia estaba bien establecida, y por eso Devin notó de inmediato el desacostumbrado silencio de la casa. Bajó las escaleras y se dirigió a la habitación de su madre y su padrastro. Al entrar, los vio a ambos en la cama, y las primeras sombras de alarma lo abordaron. Si su madre no acostumbraba a dormir en las tardes, que su padrastro estuviera con ella solo podía significar que algo muy fuera de lo común había pasado. Pensó que podían encontrarse enfermos. La noche anterior, mientras él estaba con su padre, Susan y Billy habían organizado una fiesta en la casa. Algo que comieron podía haberlos enfermado. Se le pasó por la cabeza que podían estar enfermos y que habían vuelto a la cama. Devin se acercó al lado de la cama de su mamá, tocando su pierna, y comenzó a hablar con ella, intentando despertarla. Fue entonces cuando notó que su almohada estaba impregnada en lo que parecía ser sangre. En ese momento, lo primero que pasó por su cabeza era que podían estar haciéndole una broma de Halloween. Pero los segundos pasaban y Devin notó, con horror, que Susan y Bill no estaban respirando. Entonces cayó en la cuenta de que no se trataba de ninguna broma. Habían sido asesinados. El joven huyó corriendo de la casa y rápidamente llamó a su tía Lori Moss. De inmediato, Lori llamó a la policía y se dirigió a la casa de los Lisk. Lori Moss fue la encargada de dar las primeras impresiones a la policía. Devin se hallaba en estado de shock y solo daría su declaración más tarde. En este primer encuentro, Lori Moss mencionó a BJ como posible sospechoso. Ellos tuvieron muchos problemas con la ley a causa de BJ, dijo la mujer, y añadió que había escuchado al joven amenazar antes a Susan. Cuando la policía llegó a la casa de los Lisk, descubrieron que no solo habían asesinado a Susan y Bill, también el otro hijo de Susan, Derek, había sido víctima del ataque. El chico también fue encontrado en su cama. En un examen preliminar del forense, determinó que los fallecimientos habían sido el resultado de un disparo o un objeto contundente. Se encontró un trauma evidente en todas las cabezas de las víctimas, pero no encontraron signos de lucha y se sospechaba que habían sido asesinados mientras dormían, completamente inconscientes y ajenos al peligro. Un examen más detallado determinó que Bill había recibido 5 disparos en la cara y la cabeza, desde una distancia de menos de 1 metro. Susan estaba torpemente acomodada junto a él en la cama y se sospechaba que podría haber sido trasladada hasta allí. Le habían disparado 3 veces, también a corta distancia, y un nuevo dato se sumaba al horror. Había sido agredida íntimamente. Devin había huido de la casa en tal estado de pánico que no había atinado a revisar la habitación de su hermano. La puerta de la habitación de Derek estaba cerrada, y cuando la policía la derribó, encontraron al joven de 23 años acurrucado en la cama, de espaldas a la puerta. A diferencia de Susan y Bill, la causa del deceso de Derek fue un trauma contundente en la cabeza. Probablemente había fallecido a los pocos minutos del primer golpe. Un martillo de uña ensangrentado fue encontrado en la casa. La herramienta fue consistente con las heridas de Derek. Lori Moss dijo a los investigadores que intentó llamar a la casa a las 9 de la mañana, después de que Derek no se presentara a trabajar. También les informó que la camioneta Ford F-150 blanca de la familia no estaba en la propiedad. En este punto, el hermanastro de Devin, BJ, era el principal sospechoso. BJ fue arrestado en una cabaña que pertenecía a la familia, a 270 kilómetros de distancia, en el condado de Carroll. En ese lugar, BJ y su padre se habían instalado durante un viaje de caza de ciervos solo una semana antes. En esa ocasión, Bill se había tomado la semana libre del trabajo y los dos solo regresaron a casa 24 horas antes de los asesinatos. Los investigadores encontraron un sándwich intacto en la cabina. BJ había llegado menos de 1 hora antes.
Las imágenes de seguridad de un restaurante del metro cerca de la cabina mostraron a BJ comprando el sándwich. Mientras inspeccionaban la camioneta y los alrededores de la cabaña, vieron que BJ salía de la vivienda y se detenía en el porche. Encendió un cigarrillo y se apoyó tranquilamente en un poste. BJ recibió la orden de alto y al ver que había armas desenfundadas apuntándole, levantó las manos. Los refuerzos llegaron poco después y se llevó a cabo el arresto. A pesar de ese arresto sin complicaciones, el temperamento inestable y violento se manifestó poco después. Cuando BJ estaba siendo trasladado a la celda, un oficial de nombre Limonti le indicó que debía colocarse un chaleco especial antisuicidios. Furioso, BJ se abalanzó sobre Limonti, rasgándole la cara y golpeándolo. El oficial le apuntó a BJ con un taser y recién entonces BJ accedió a ponerse la prenda. BJ no era un desconocido para la justicia local, además de la incómoda convivencia de los Lisk. Debido al comportamiento antisocial del chico, las cosas se habían salido de control más de una vez y los incidentes estaban registrados en los archivos policiales. En 2002, cuando BJ tenía 16 años y ya estaba bajo arresto domiciliario por otro delito, amenazó con hacerse daño. BJ atacó a los oficiales cuando llegaron a la casa y terminó enfrentando cargos de asalto en un tribunal de menores. En 2004, el joven golpeó a Susan en el pecho durante una discusión. 2 meses después, la mujer se vio obligada a presentar un cargo de asalto criminal después de que BJ la golpeara en la cabeza con una taza de café y robara su auto. Los cargos de asalto y robo fueron retirados después de que BJ fuera considerado incompetente para ser juzgado. Cuando Bill y Susan se casaron en 2001, Susan había intentado establecer las reglas del hogar, pero BJ no tenía intención de obedecer. La relación con su madrastra fue continuamente tensa y desde el divorcio de sus padres comenzó a faltar a la escuela y comportarse de una manera agresiva e irresponsable. Con el arresto del muchacho, comenzaron a surgir historias más inquietantes. En una ocasión, Bill echó a su hijo de la casa luego de que atacara a Susan mientras ella se duchaba. En ese momento, BJ tenía 18 años. A pesar de todos los problemas causados por el chico, Bill solicitó su tutela en 2006. Para 2007, el chico había sido hospitalizado por trastorno esquizofrénico bipolar y finalmente transferido a un hogar para cuidados de la salud mental. Durante su estancia allí, BJ tuvo al menos 3 encuentros violentos con la policía. Bill se había mostrado muy preocupado por la salud mental de BJ y especialmente por la seguridad de la familia. De hecho, había motivos. En los últimos tiempos, el muchacho había llegado a agredir a su padre físicamente. Bill llevaba golpes y cortes en el cuerpo a causa de esos ataques, pero se mantuvo firme en su convicción de que BJ nunca pasaría a mayores. Entre los vecinos de los Lisk, también se sospechaba que el chico había estado detrás de la muerte de varias mascotas, incluyendo un perro que había recibido 2 impactos de bala calibre 22. Una vecina dijo a los investigadores que escuchó algo que sonó como una serie de disparos a las 6:30 de la mañana del domingo 31 de octubre, la mañana de los asesinatos. Si eso era correcto, Devon habría estado en casa, sin saber que su familia había sido asesinada mientras se preparaba para la iglesia, hablando con BJ después de que éste hubiera asesinado a su familia. Esto también indicaría algo sorprendente. BJ permitió a Devon salir de la casa y vivir, en lugar de asesinarlo también. En noviembre de 2010, BJ fue acusado de 6 cargos de asesinato agravado, 2 cargos por cada persona asesinada. 3 de los cargos fueron asesinato con premeditación y alevosía, y 3 fueron por asesinatos cometidos en la comisión de robo agravado. Esto a causa de la sustracción de la camioneta Ford de Bill. En esa oportunidad, BJ se declaró inocente. Se le realizaron 2 evaluaciones de competencia y el chico se consideró apto para ser juzgado. Durante una audiencia previa al juicio, el 12 de agosto de 2011, BJ se declaró culpable de 3 cargos de asesinato agravado, a cambio de la eliminación de una posible pena capital. Antes de su sentencia, BJ se disculpó por asesinar a su familia y culpó de sus acciones a Satanás y a su enfermedad mental. En septiembre de 2011, fue condenado a 3 sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 31 de marzo de 2015, BJ fue encontrado sin vida en su celda.
en la institución correccional Ross en Chillicothe, Ohio, por una herida autoinfligida. William Lisk Jr. se quitó la vida sin haber mostrado auténtico arrepentimiento por sus crímenes. Nunca se supo el motivo por el que dejó a su hermanastro Devin marcharse sin hacerle daño. La investigación alrededor de lo sucedido en 1974 a toda una familia en el estado de Oregon, Estados Unidos, ha mantenido intrigados a profesionales y curiosos por casi 50 años. Richard Cowden, de 28 años, su esposa Belinda, de 22, y sus hijos David, de 5, y la pequeña Melissa, de solo 5 meses, emprendieron un viaje de descanso en las montañas Siskiyou, cerca de Carberry Creek Cooper. La joven familia planeaba acampar en un marco natural, aprovechando el fin de semana largo del día de trabajo. Llegaron a su destino entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre de 1974, pero nunca regresaron. En abril de 1975, 7 meses después, sus cuerpos fueron descubiertos a unos 11 kilómetros del campamento, conformando una extraña escena. El caso de la familia Cowden no ha sido resuelto y fue descrito como uno de los casos de asesinatos más misteriosos de la historia de Estados Unidos. Fragmentos de la noche. Las montañas Siskiyou se ubican en el noroeste de California y el suroeste de Oregón y se extienden en un arco de aproximadamente 160 kilómetros desde el este de Crescent City, California, hasta los condados de Josephine y Jackson en Oregón. Se trata de una región con grandes bosques y una variada fauna, un lugar de enorme belleza que resultaba perfecto para la clase de excursión que los Cowden tenían en mente, pero también un gran obstáculo para resolver un crimen. Richard Cowden trabajaba como camionero, transportando madera, un trabajo que lo mantenía lejos de su familia por largos periodos. El día del trabajo fue una ocasión ideal para recuperar el tiempo perdido y trasladarse desde su residencia en Wade City, en el mismo estado de Oregón, hasta las montañas. Una circunstancia afortunada, al menos eso pareció al principio, les permitió realizar el viaje. Richard iba a trabajar ese fin de semana, realizando un camino de grava en la casa, pero el camión que debía transportar la grava se averió, y librado de la tarea, montó a la familia en su camioneta Ford de 1965 y partieron a acampar, una actividad que la pareja hacía cada vez que tenían ocasión. El domingo 1 de septiembre de 1974, Richard y el pequeño David fueron a pie a Cooper General Store alrededor de las 9 de la mañana para comprar leche. Luego salieron de la tienda y regresaron a su campamento. Esa fue la última vez que vieron a los miembros de la familia Cowden. Esa noche, la madre de Belinda, quien vivía a menos de 3 kilómetros del campamento, esperaba que la familia cenara con ella de camino a casa, pero los Cowden no aparecieron, y preocupada, la mujer fue al campamento para ver si había algún problema, pero no había señales de su hija ni de Richard. La camioneta estaba estacionada y las llaves estaban abandonadas sobre una mesa de picnic. En el suelo había un recipiente de plástico con agua fría y el bolso de Belinda estaba junto a las llaves del vehículo. También había una bolsa de pañales y una estufa de campamento. A un lado encontró un cartón de leche a medio terminar, que coincidía con el comprado en la tienda ese mismo día. Pero lo que convenció a la mujer de que algo estaba terriblemente mal fue un hallazgo que hizo en la hierba, junto a la mesa de picnic. El reloj de Richard, un modelo bastante costoso, estaba abandonado junto a su billetera. La mujer estuvo buscando por los alrededores del campamento por cerca de 1 hora, pero al no encontrar ningún rastro de los Cowden, abandonó el lugar y se dirigió a notificar a las autoridades. El sheriff, varios agentes de policías y representantes de la oficina del Distrito 3 de la Policía Estatal de Oregón llegaron poco después, registraron el área hasta que oscureció, pero no encontraron ningún indicio de qué pudo haber pasado con los Cowden. El teniente Mark Kisser, quien dirigió el caso, afirmaría más tarde que la investigación se había retrasado
Debido a la falta de indicios de que pudiera haber ocurrido algo violento en el campamento, un policía estatal, el oficial Erickson, recordó: ese campamento era espeluznante. Incluso la leche todavía estaba en la mesa. A la mañana siguiente, el 2 de septiembre, el dueño de la Capper General Store, donde Richard había comprado la leche el día anterior, escuchó rasguños en la puerta principal. Se trataba de un Basset Hound, en cuyo collar había una placa con el nombre Droopy. Era la mascota de los Cowden, pero de sus dueños no había rastro. La búsqueda de esta familia fue una de las más importantes en la historia de Oregon. En la investigación participaron la policía estatal y local, los exploradores Scouts. El Servicio Forestal de Estados Unidos registró 40 kilómetros de caminos y senderos que salían del campamento o se encontraban razonablemente cerca. Helicópteros y aviones sobrevolaron el área, equipados con cámaras de visión infrarroja. A pesar de todo ese despliegue, el único rastro de los desaparecidos seguía siendo Droopy, la mascota. El 7 de septiembre, la búsqueda oficial fue suspendida, pero un gran número de amigos y familiares de los desaparecidos continuaron registrando el área durante fines de semana y vacaciones para continuar rastreando por su cuenta. La incógnita seguía como al comienzo. Nada de la vida de los Cowden había salido a la luz como para sugerir una línea de investigación. No tenían dudas. Richard pagaba todo a tiempo y tenía ingresos suficientes como para mantenerse cómodamente. Era poco probable que quisiera desaparecer por su propia voluntad. Además, habían dejado atrás todas sus pertenencias. La billetera y el reloj de Richard y la cartera de Belinda no habían sido tocados, por lo que un robo también parecía descartado. Se dragaron los arroyos y no se halló ningún cuerpo. El ahogamiento accidental tampoco parecía ser la respuesta. Las autoridades no tenían ninguna respuesta para dar, y el caso era tan hermético que nadie se los reprochaba. Era un auténtico callejón sin salida. Como suele suceder, las respuestas llegarían 7 meses después, a través de alguien que no tenía nada que ver con la investigación. En este caso, 2 buscadores de oro que caminaban por el bosque cerca de Carberry Creek. Al cruzar el bosque, los 2 hombres hallaron algo que en ese primer momento no asociaron con la desaparición de la familia: el cuerpo en descomposición de un hombre adulto. El cuerpo estaba atado a un árbol en una ladera empinada, a unas 7 millas del lugar del camping donde se habían instalado los Cowden. En una pequeña cueva cercana, se descubrieron los cuerpos de una mujer adulta, un niño y un bebé. La entrada de la cueva había sido sellada con rocas para disfrazarla y ocultar los cuerpos de la vista. Los cuerpos fueron identificados gracias a los registros dentales. Se realizaron las necropsias, pero estas trajeron una vez más nuevas preguntas. Belinda y el pequeño David habían fallecido como resultado de disparos de bala calibre 22. La bebé, en cambio, halló su final a causa de un traumatismo cráneoencefálico. Pero los estudios sobre los restos de Richard no pudieron determinar la causa del deceso. Una idea comenzó a tomar fuerza. Existía la posibilidad de que Richard pudiera haber asesinado a su propia familia. De inmediato, los detectives buscaron en el área algún arma de fuego. Si Richard fuera el responsable del deceso de su familia, entonces el arma no podía estar lejos. Pero la búsqueda fue en vano. Nunca apareció ningún arma en la escena del crimen. El teniente Marquiser dio declaraciones donde ponía de manifiesto la frustración del equipo. Toda la naturaleza de este asunto huele raro, dijo. Luego agregó algo inquietante. Dijo que la policía sabía muchas cosas que no se sentían libres de discutir. Las autoridades especulaban con que Richard y David regresaron al campamento después de su viaje a la tienda, y la familia fue a nadar al adyacente río esa misma mañana. Poco tiempo después, probablemente antes del mediodía, la familia fue secuestrada a punta de pistola, casi con seguridad por alguien que no conocían. Kizar planteó la hipótesis de que tal vez los condujeron a cierta distancia, los obligaron a subir la pendiente, donde fueron encontrados, y al menos les dispararon a 3 de ellos. Una familia de Los Ángeles llegó al campamento a las 5 de la tarde del 1 de septiembre, y mientras paseaban esa noche por el parque, vieron a 2 hombres y una mujer en una camioneta
Actuaron como si estuvieran esperando que nos fuéramos, y francamente, nos pusieron nerviosos, así que seguimos adelante, dijeron a la policía. Debido a la ubicación de Belinda y los cuerpos de los niños dentro de la cueva, el teniente Kizar sospechó que el responsable era un residente que conocía el área y sabía de la existencia de un lugar donde ocultar los cuerpos. Pero poco después de que se recuperaran los restos de la familia, uno de los voluntarios en la búsqueda le dijo a la policía que él había registrado la cueva en septiembre de 1974 y que no estaban allí en ese momento. Para confirmar la historia, la policía hizo que el hombre los llevara a la cueva donde había registrado. Pensaron que podía tratarse de una confusión, pero era la misma donde se habían descubierto los cuerpos. Solo hubo un sospechoso en el caso de la familia Cowden. Se trataba de Dwayne Lee Little, un hombre con antecedentes penales que había obtenido la libertad condicional de la Penitenciaría Estatal de Oregón en Salem el 24 de mayo de 1974, 3 meses antes de las desapariciones de los Cowden. El 2 de noviembre de 1974, había abusado y asesinado al adolescente Orla Faye Phipps, de solo 15 años. La policía estatal pudo determinar que Little había estado en Cooper durante el fin de semana del Día del Trabajo. Dwayne Lee Little fue implicado, pero nunca acusado de los asesinatos. La novia de Little le dijo a la policía que lo había visto con una pistola calibre 22 durante la Navidad de 1974 y el 12 de enero de 1975. Su libertad condicional fue revocada después de que ella informó a la policía. Little obtuvo nuevamente la libertad condicional el 26 de abril de 1977 y el 2 de junio de 1980 recogió a una joven embarazada de 23 años llamada Mary Hunter, cuyo coche se había averiado cerca de Portland, en el mismo estado de Oregón. Dwayne la agredió íntimamente y la golpeó brutalmente, pero Mary sobrevivió. Fue acusado y declarado culpable de intento de homicidio y sentenciado a 3 cadenas perpetuas consecutivas. Nunca cooperó con el tratamiento de salud mental y se negó a hablar de los asesinatos de los que fue acusado. La policía creía que los 2 hombres y la mujer en una camioneta, reportados por la familia de Los Ángeles en el campamento, eran en efecto Little y sus padres, ya que su vehículo coincidía con la descripción proporcionada por la familia. Pero Little y sus padres negaron estar enterados siquiera de las desapariciones de los Cowden. Sin embargo, el hombre de una cabaña cercana afirmó que Dwayne había estado allí el lunes 2 de septiembre de 1974 e incluso había firmado un libro de visitas que guardaba para los visitantes. Floyd Fosberg, un presidiario que compartió celda con Little, afirmaría más tarde que Dwayne le había confesado los asesinatos de los Cowden. Sin embargo, nunca hubo pruebas suficientes para relacionarlo directamente con los hechos. El crimen de la familia Cowden continúa sin resolver. La ciudad de Cooper ya no existe después de que fue inundada para crear el lago Applegate en 1980. Lo que sea que ocurrió en esos bosques ha quedado también bajo las oscuras aguas del misterio. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.